Muy bien, continuamos en sesión abierta y tal lo prometido, está con nosotros la doctora en comunicación Silvia Cañete. Silvia, gracias por visitarnos. Bueno, gracias por invitarme. ¿Qué tal, Silvia? ¿Qué tal? Bueno, en principio nos gustaría que nos presentes cuál ha sido muy brevemente el contenido, digamos, de tu tesis doctoral. Bueno, la tesis, el trabajo final del doctorado, porque incluye también seminarios, talleres Bien. y demás, tiene que ver con el proceso de producción en la prensa escrita y negociaciones en torno a la noticia económica. Solamente tomé noticias que tenían que ver con el Estado como actor económico, los 3 diarios de Catamarca que circulan en papel, ¿no? Diario La Unión, el Ancasti y el Esquiú, en la versión papel, y solamente aquellas noticias que tenían que ver con esto. La idea central es que los acontecimientos habitualmente se exponen en las páginas de los diarios sin que haya demasiadas explicaciones acerca del contexto que lo produjo. Entonces se determinaron una serie de tensiones, de problemas a lo largo de la cadena productiva que hacían cuestionar la prioridad del lector. En eso consiste. No hay otras alianzas, no hay otros acuerdos que ponen en riesgo la relación que los medios toman con sus propios lectores. Bueno, esa era la gran pregunta, ¿no? El tema del Estado, casualmente en Catamarca tiene un rol muy preponderante, eso se manifiesta en el contenido de los diarios, Sí. como referente, digamos, como fuente permanente además. Exacto, es decir, la idea era trabajar los llamados diarios de periferia, es decir, aquellos que no son hegemónicos en el centro del país, Sí. sino que actúan como con mucho poder, pero en el interior del país. Y la característica de estos diarios de periferia es que el actor central para la vida social, política y cultural es el Estado, que las estadísticas incluso demuestran, hay todo un capítulo de la estructura económica, cómo el Estado tiene gran preponderancia, como proveedor de bienes y servicios, como tomador de mano de obra, como productor de bienes. Entonces, bueno, era importante, había 2 opciones, o tomar la minería o tomar el Estado. Claro. Yo elegí por el momento el Estado, pero se abre ahí todo un abanico a ver qué pasa con el discurso minero, ¿no? Bien. En épocas de innovación tecnológica, ¿no? Nos preguntábamos por qué elegiste los diarios de papel y no los diarios digitales, que están, digamos, en boga, con tanta actualidad, ¿no? Por allí. E inclusive en muchas capacitaciones y congresos ya se viene hablando de la desaparición del diario de papel, pero que no sucede todavía. Y a propósito de decir esto, yo presentaba el lunes mi trabajo final y el edificio del Diario de la Unión se derrumbaba, y para mí es totalmente simbólico ese acontecimiento. Claro. De cualquier manera, yendo a tu pregunta, la gran parte de los proyectos de tesis tenían que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. A mí se me ocurrió trabajar con diario y papel, primero por una cuestión metodológica. Es más fácil identificar los textos que fueron publicados y cerrados. La dinámica del diario digital, ustedes lo saben mejor que yo, es como mucho más activa, y era más difícil aprenderlo a ese objeto. Entonces, ustedes saben que en la metodología son muy estrictos para aprobar un proyecto, y entonces tenía que focalizar bien. En segundo lugar, los diarios catamarqueños están divididos en secciones. Esto no ocurre en todos los diarios del mundo, ¿no? Sí. Están divididos en secciones, entonces me permitió identificar a los periodistas, a quienes agradezco muchísimo, a mis colegas porque han participado muy abiertamente en las entrevistas, identificar las rutinas periodísticas, los criterios de noticiabilidad que tenían que ver con esas secciones. El digital me parece funciona con otra forma, y también la relación con el lector es muy diferente. Está bien. ¿Vos percibís en que los diarios de Catamarca, y saliendo un poco, digamos, del tema estrictamente, no digo de tu tesis, pero sobre todo del periodo analizado que me contabas de 2013-2014, sino en general, los diarios de Catamarca son menos críticos de los poderes establecidos, en este caso, por ejemplo, la dinámica de funcionamiento del Estado, que los medios más grandes de la Argentina? No, yo digo que no son menos críticos, más oficialistas como a veces se piensa.
Sí creo que, y esto, el análisis de los textos es impresionante la cantidad de cosas que da al respecto. Sí. La agenda oficial avanza muchísimo en los diarios de Catamarca. La agenda oficial que aparece en determinados momentos de la cadena y que avanza sobre los temas que el Estado quiere trabajar. Pero los diarios se reservan la posibilidad de visibilizar la voz disidente. Es decir, los diarios manejan quiénes hablan en el espacio público, es decir, ante la opinión pública, quiénes son construyen la oposición. De hecho, la oposición está construida de diferentes maneras según el diario de que se trate, y esto se plantea. Ahora, comparándolo a nivel nacional, creo que las dinámicas no son tan diferentes. Sí es cierto que los diarios nacionales se permiten ciertas libertades que los provinciales no pueden, por la cuestión publicitaria. Exactamente, eso iba a decir, la pauta publicitaria que muchas veces te marca el camino, más en provincias tan chicas. Incluso nos decías vos fuera de cámara que en principio se había pensado en abordar la tesis en la región, no en la provincia, pero vos decidiste seleccionar a la provincia nada más. ¿Por qué fue esto? Bueno, porque en el primer momento se me recomendó que lo hiciera todo el NOA, y todo el NOA era muchísimo, había una gran variedad, no es lo mismo analizar la Gaceta de Tucumán que el Ancasti de la provincia de Catamarca, se abría un abanico muy grande. Si esto me llevó 5 o 6 años, ¿se imaginan si lo tomaba todo? Sí, se complicaba un poco más. De cualquier manera, hago también la observación que la relación anunciante-diario no es tan mecánica, no es que porque yo anuncio en un diario la noticia va a salir a favor mía, no es tan lineal el proceso, es mucho más complejo del que se cree. Pero bueno, estas cosas sirven también para repensar la práctica, no es solo para decir, bueno, miren lo que está haciendo el diario tal o el diario, ni tampoco terminar en que este es oficialista y este es opositor, porque sería un análisis muy simplista en eso. Es más fácil quizás en este punto de vista que vos estás analizando, digamos, considerar los medios nacionales que tienen públicos más segmentados. El público de la nación ya sabemos que pertenece a un sector acomodado, más conservador y tradicional de los lectores. El diario Clarín quizás sea más abarcativo, el Página 12 a los sectores progresistas. Eso se puede advertir de alguna manera, hay una línea editorial y además hay líneas editoriales, eso está claro, digo, pero responde a el público, apunta a un público en particular o mantiene una línea y el público va eligiendo en función de eso. Todos los diarios y todos los medios construyen su público, ¿sí? Es decir, en eso estoy totalmente convencida. Ustedes mismos le hablan a un público que están construyéndolo y imaginándolo. Pero ese tema también es interesante porque los periodistas tienen un concepto de lector, y yo también lo tenía cuando ejercí el periodismo, muy abstracto. Es decir, no aparece el lector de carne y hueso, y ahí aparece un público preferencial. El peligro que tiene el periodismo local es hablarle a ese señor que ocupa lugares de poder económico y político importante. Los diarios, especialmente la prensa escrita, tienen como destinatario principal a un grupo reducido de personas. No sé si responde a lo tuyo. La televisión y la radio totalmente distinta, cambia el contexto, pero los diarios, está claro, en las entrevistas salen en algunos casos, es decir, la tarea periodística termina con el lector catamarqueño, pero ese lector catamarqueño se parece como una entidad abstracta. De última terminan diciendo, le hablo al legislador tal, o le estoy hablando a la oposición o al oficialismo. Sí, eso es grave, ¿no? Vos también sos docente del ISAC. Sí. Por allí se observa como que hay una falta de profesionalismo, ¿no? En los comunicadores hay mucho aficionado también, y está esta puja de la teoría y la práctica, del que se ha recibido y el que no. Vos que estás formando actualmente a estudiantes, ¿cómo ves los perfiles para un futuro, digo? Bueno, eso es interesante ver porque mi idea de la tesis no era que quede cerradito en un libro ahí, o que se publique o que se lea en la academia. A mí me interesaría generar o contribuir a la reflexión de este comunicador que me parece que la sociedad catamarqueña está demandando. No es lo mismo un comunicador hace 10 años que hoy. Nuestros alumnos están descubriendo otra fuente de información, cotejando, criticando, viendo si esta información era real o no. Entonces creo que se está dando un lindo movimiento. Nosotros hemos tenido la jornada de comunicación donde Marcelo ha participado, y donde hemos
ha abierto el abanico desde el ISAC a otras formas de comunicación posible. Está bien. Sí. Digamos, sintetizando, y me gustaría una opinión muy personal, más allá del trabajo que vos has realizado, me parece que se han vivido en los últimos tiempos, incluso lo siento yo como comunicador, tiempos de mucha crisis de credibilidad de los medios, ¿no? Por distintas razones. Uno analiza cualquier tema, digamos la desaparición de Santiago Maldonado, y los medios están abonando pistas falsas de un lado y del otro, digamos, por allí no se diferencia incluso hasta los géneros, se opinan en las crónicas, se dan por sentado cosas que no están, digamos, creo que también lo que siempre hemos percibido, lo que estamos en los medios y hemos tenido una visión crítica desde adentro, eso se ha trasladado al público en general, que ya los mira y les trata de sacar la ficha, como se dice habitualmente, lo cual desde mi perspectiva es, digamos, muy saludable, ¿no? Que haya una visión crítica y que no se considere como absoluta verdad todo lo que los medios están diciendo, ¿no? Perfecto, justo acabo de tener una clase con segundo de la Tecnicatura y trabajábamos el caso Maldonado. Yo creo que siempre han existido esto de creer que los medios reflejan la realidad y en realidad construyen la realidad. Lo que pasa es que hoy estamos ante la visibilización de los procesos productivos, es decir, el público puede cotejar a través de las redes y demás que esta información no era tan cierta, o que sí, o que no tiene fundamento, está claro. Y a su vez están circulando fuentes con poca credibilidad, ¿sí? Entonces uno no sabe bien a quién creer. Pero antes, ¿no habrá pasado lo mismo y nosotros nos enteramos solo a través de La Nación y de Clarín? Es decir, creo que hoy estamos poniendo en la vidriera procesos que antes se cerraba entre cuatro paredes. Aparte, hay un fuerte cuestionamiento de los misma dirigencia política del rol de los medios. Sí. Porque antes también la dirigencia formaba parte de ese status quo junto con los medios, y ahora hay como una puesta en crisis de los dirigentes, un discurso de los dirigentes también poniendo en crisis a la credibilidad de aquellos medios que obviamente no coinciden ideológicamente con su postura, ¿no? Sí, seguro. Lo cual me parece a mí que en realidad, si bien desde alguna perspectiva es una posición interesada, también contribuye a que estemos analizando si lo que los medios opinan o lo que los medios informan, en definitiva, es un reflejo o no de la realidad. Sí, seguramente. Hace unos cuantos años vino Eliseo Verón a Catamarca y él planteaba, ojo con la profesión del periodismo como autoridad de verdad. Se va a cuestionar en algún momento, como se cuestionó cualquier institución social, y yo creo que en ese momento no veíamos cómo iba a perder credibilidad, íbamos a perder imagen frente a la gente, lo que me parece totalmente saludable. Silvia, gracias por visitarnos. Bueno, gracias. Y te felicitamos, además, digamos que se ha sacado un 10 en la... Sí, bueno, gracias. Y esperamos ver publicado el libro en algún momento. Muchas gracias. Muy bien, breve pausa, ya retornamos en sesión abierta.